Sé que hay varias definiciones son relativamente nuevas, tal vez para algunos, pero hay algunas frases o algunos términos importantes acá. ¿Alguien retuvo algo? ¿Algo le pareció interesante? ¿O simplemente quieren comentar algo, preguntar algo para que les tome en cuenta como participación? Ok, Iber nos dice, nos recuerda que la velocidad siempre es tangente a la curva. Eso lo habíamos visto antes y el video lo repite, ¿no? Entonces, nunca se olviden eso. La velocidad es siempre tangente a la curva. Respecto a la aceleración, en este tipo de movimiento curvilíneo, ¿alguien tiene algún comentario, pregunta? Stephanie. Yo me quedé con que la aceleración se va a dividir en dos componentes, que va a ser la aceleración radial y la aceleración tangencial. Y Ok, que la aceleración radial, creo que su magnitud no cambia, perdón, su magnitud cambia, pero la dirección va a seguir igual, y en la tangencial es al revés, que su magnitud va a ser igual, pero la dirección va a cambiar. ya, ok. Eh, hay vamos a ver en profundidad partes de lo que has hablado. Entonces, primer punto, Leoni, ¿algo más que quieres complementar? Y que tal vez que estamos directamente es directamente proporcional al radio, es decir, que si tenemos más grande nuestro radio, vamos a tener mayor velocidad, y si es más chico, vamos a tener menor velocidad. Y ya, vamos a ver más en detalle. Puede darse ese caso, Leoni, pero no necesariamente. Em, ¿dónde puedo rayar un ratito? Tac. Eh, Entonces, como dijeron sus compañeros, la aceleración es un vector. Y lo que hemos visto en dos dimensiones es que lo podemos descomponer en X, Y. Lo que hemos visto es que puedo descomponer en su parte X y en su parte Y. ¿Ok? A Y, a X. Lo que es nuevo en esta sección es que puedo descomponerlo en otros ejes que no sean X y Y, sino en unos ejes que se llaman tangencial y radial. ¿Ya? Eh, como su nombre dice, el eje tangencial es un eje que es tangente a la curva, ¿ok? Y el eje radial es un eje que va a ir al interior de un círculo que es tangente a la curva en ese momento. ¿Ya? Ahorita vamos a ver otros ejemplos más visuales. Eh, por ejemplo, acá, ¿a dónde se vería bien? Acá se vería mejor, o también se vería bien. Si yo analizo acá, el eje tangencial ahora cambia, ¿ya? El eje tangencial siempre es tangente a la curva, entonces son ejes que van moviéndose, no son ejes fijos. Acá, el círculo que es tangente a la curva ya sería un círculo chiquito, ¿ok? Entonces, y el eje radial iría radial a ese círculo que cambió, que ahora es chiquito, ¿ok? En un momento habló de con qué está relacionado la aceleración tangencial y con qué está relacionado la aceleración radial respecto a la velocidad. ¿Alguien retuvo esas frases, que es lo más importante tal vez de este video? O si no, para empezar, si yo les pregunto en el examen, defina aceleración en sus palabras, ¿qué cosa dirían? Jonathan, Rodrigo, Camila, Diego. Si en tu examen aparece la pregunta, defina aceleración en tus palabras, en una frase, ¿qué cosa dirían? Gael, O sea, de aceleración, ¿no ve? aceleración Yo, en general. yo diría que es una magnitud vectorial, la cual es la relación de cambio de tiempo, de cambio de velocidad en determinado tiempo. Ya, eso, ¿ok? Espero que no bajen la mano, por favor, no bajen la mano.
Espero que muchos retengan esto si todavía no lo han retenido. La aceleración, como definición, en una frase es cómo cambia la velocidad respecto del tiempo. Cómo está cambiando. Describe el cambio respecto del tiempo. Después hay un montón de ecuaciones, hay la derivada, todas esas ecuaciones, ¿de dónde salen? De esa definición, el cambio respecto del tiempo. Benjamín o Stephanie, o los que han bajado la mano. Ahora sabemos que aceleración es el cambio de la velocidad respecto del tiempo. En algún momento se citó que la aceleración tangencial mide el cambio de una parte de la velocidad respecto del tiempo y la aceleración radial mide un cambio especial de la velocidad respecto del tiempo, algo particular de la velocidad. ¿Alguno de ustedes se recuerda qué exactamente? Si no, Benjamín. No se te escucha por si acaso, Benjamín. Ya, entonces como vamos a ver, y lo que decía el video, es que la aceleración tangencial mide el cambio de la magnitud de la velocidad. Y la aceleración radial mide el cambio de la dirección de la velocidad. Como dijo Gael, la velocidad es un vector, la aceleración también. Entonces, si su tamaño cambia, cambia el vector. Si su dirección cambia, cambia también el vector. Y cada una de estas va a medir eso, ¿ya? Veamos un poco más en detalle esa parte. ¿Dónde estamos? Tac. Levanten la mano los que han participado, por favor, para que anote. Tac. Ok. Iber por el chat. Leoni, Gael y Estefan. No me estoy olvidando de nadie, ¿verdad? ¿Cierto? Ok. Entonces, fíjense. Tenemos una partícula que se mueve en una trayectoria curva. ¿Ok? Vemos dónde podemos ver bien, dónde podemos ver bien. Tac, 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 tac. Acá creo que es lo mejor. Empecemos viendo lo siguiente. En este punto, ¿ya? Hay dos cosas que ver. Una primera cosa es que hay un círculo que es tangente a la trayectoria. ¿Ya? Esto de acá es un círculo tangente a la trayectoria. Acá, lo mismo, el círculo se movió. El círculo ahora es acá y es tangente a la trayectoria. Y vamos a prolongar la curva un poco. Tac. Si yo analizo acá, el círculo que es tangente a la trayectoria ahora es mucho más pequeño. Creo que todo el mundo visualiza. El círculo tangente a la trayectoria es un círculo que toca solamente en un punto. Solamente en un punto. Y en este punto de acá, el círculo que es tangente a la trayectoria es mucho más grande. A simple vista, si ustedes ven este círculo grande y este círculo pequeño, en palabras simples, ¿qué dirían del radio del círculo? ¿Cuándo es grande y cuándo es pequeño? ¿Qué impresión les da? Si ven ahí la gráfica. Jonathan, ¿cuándo te parece ver que el círculo es pequeño y cuándo te parece ver que el círculo es grande? ¿Qué tiene de especial el punto C? ¿Qué tiene de especial el punto D respecto al círculo?
Jonathan. Po- ¿Sí, entonces? Inge, perdón, ¿podrías repetirme la última partecita? Si ves estos círculos, este pequeñito y este grande, que son tangentes a la trayectoria, ¿cuándo el círculo es grande y cuándo el círculo es pequeño? Si ves el gráfico, ¿qué impresión te da? Am, con- yo noto al menos de las aceleraciones. Y ahorita vamos a ver las aceleraciones, pero si vemos solo la trayectoria, el Ujú. círculo es pequeño cuando la trayectoria está medio cerrada. ¿Ok? Y el círculo es más grande cuando la trayectoria no es tan cerrada, es medio abierto. Acá está medio abierto, ¿verdad? La curva, no hay mucha curva acá. En cambio acá hay mucha curva. Entonces, mientras la curva sea más cerrada, el radio del círculo es más grande, más pequeño. Eso notaremos. Mientras la curva es más cerrada, el radio del círculo tangente es más pequeño. Entonces, ese radio de los círculos que van cambiando, podríamos decir que describen la curvatura de la trayectoria. Mientras más curvo es, mientras más curva hay, los círculos son más pequeños. Mientras menos curva, como acá hay menos curva en este punto, entonces el círculo es inmenso o más grande, ¿ya? Ahora, eso es un primer punto que hay que remarcar. Segundo punto. Si yo analizo acá, va a haber una aceleración, ¿ok? Esa va a ser la flecha que describe el cambio de la velocidad. Acá va a haber otra, acá va a haber otra, y digamos acá va a haber otra. Y acá puede ser muy grande, esto más, o sea, sí colocaré. Acá puede ser muy grande la aceleración. La aceleración no solamente está relacionado con la curvatura, ¿ya? Está relacionado con otras cosas también. Entonces puede darse que esta flecha sea muy grande, mismo si la curvatura es muy pequeña. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora, acá vamos a hacer un zoom de lo que habíamos puesto en el otro. Tengo un vector verde. Ese vector verde lo puedo descomponer en un eje X y Y. Y esto ya hemos visto nosotros. Cómo tenemos un movimiento en dos dimensiones y lo que hacemos es, este vector verde lo descompongo en su aceleración X. Este vector verde lo descompongo en su aceleración Y. Podemos hacer eso. ¿Ya? Un ratito. No, no. Ahora, ¿qué sería lo nuevo? Acá decimos que podemos descomponer y analizar en el eje X, Y. Lo nuevo es que también podemos elegir otros ejes. En vez de elegir un eje X, Y, voy a elegir un eje, fíjense, que sea tangencial, ¿ok? Yo lo escribo de esta manera, eje tangencial,
y un eje que sea radial. Acá yo le pongo eje radial. ¿Ok? Si en lugar de X y Y tengo eje tangencial y eje radial, y ahora esta flecha, que es la misma, la voy a simplemente descomponer en cuánto tiene en el eje tangencial y cuánto tiene en el eje radial. Estoy descomponiendo en otros vectores. Este eje tangencial y eje radial son perpendiculares. El eje tangencial va tangente a la trayectoria. El eje radial va hacia el interior del círculo tangente. ¿Ok? Y son ejes que van evolucionando. Por ejemplo, acá, el eje tangencial va a estar acá, tac, eje tangencial. Y el eje radial va a estar hacia el interior del círculo que se va formando en ese punto. Entonces la aceleración ahora es así y la descompongo en su parte tangencial y en su parte radial. Y acá lo mismo, ¿ya? Entonces acá el eje tangencial está así, el radial es así, hacia el interior del círculo, tangente a la trayectoria, y descomponiendo voy a tener que acá voy a tener una parte de aceleración tangencial y una parte de aceleración radial. Ya, espero que esté claro. Entonces, nosotros sabíamos que la aceleración es igual a su parte X con dirección horizontal más su parte Y con dirección J. Pero ahora no nos cerramos a eso. Decimos que también podemos descomponer y analizar en otros ejes. Y esos ejes son radiales y tangencial. Y de la misma manera podemos escribir con esta estructura. La aceleración ahora va a ser su parte tangencial con dirección tangencial, ¿ok? Entonces, este I era un vector que medía 1 y que iba horizontalmente. Este de acá ahora es un vector que mide 1 y que va en dirección tangencial, más su parte radial y con una dirección radial. Repito, estos de acá, estos dos, son solo vectores unitarios que dan la dirección. Vectores unitarios que dan dirección tangencial y radial. ¿Ok? Fíjense. Digamos, acá lo he hecho muy grande. Pero no importa. Acá tengo, como he dicho, dirección tangencial. Este es un vector que mide 1. Acá, dirección radial es un vector que mide 1. Es igual a lo que habíamos hecho nosotros cuando teníamos X y Y. X, Y. Teníamos un vector Y que mide 1 y tenemos un vector J que mide 1. Vertical. Es lo mismo, son lo mismo, solamente con dirección tangencial y dirección radial. Entonces acá, para que sea un poco más proporcional, voy a poner de nuevo, digamos, este es el vector tangencial que mide 1 y este es el vector radial que mide 1 y que va evolucionando. ¿Ya? Ahora, a ver, espero que toda esta explicación no sea en vano, que estén reteniendo cosas importantes. Pero lo más importante es retener lo siguiente. ¿Por qué hago tangencial y radial? La aceleración tangencial
describe cómo cambia el tamaño de la velocidad. La aceleración describe cómo cambia la velocidad. ¿Ok? La aceleración X describe cómo cambia la velocidad en X. La aceleración Y describe cómo cambia la aceleración, la velocidad en Y. La aceleración tangencial describe cómo cambia el tamaño de la velocidad. Y la aceleración radial describe cómo cambia la dirección de la velocidad. Por ejemplo, acá, fíjense dónde estamos. Acá no hay ningún vector velocidad, ¿ya? No hay ningún vector velocidad dibujado. Pero dibujemos. Supongamos que la velocidad acá era así, era pequeñita. Tac. Mejor más grande para que podamos ver. Tac. Velocidad siempre tangente. Velocidad en A. Ahora fíjense acá. Tac. Velocidad en A. Y acá algo un poco más grande. Perdón, velocidad en B. Velocidad en C. Fíjense. El tamaño de la velocidad es como cuán rápido estamos yendo. Digamos que es un auto. Cuán rápido está yendo. Digamos que acá era 20 kilómetros por hora. Ahora acá ya es más grande. Digamos que es 30 kilómetros por hora. Ya pongámosle 20 metros por segundo. Acá 30 metros por segundo. Y acá 40 metros por segundo. Si yo solamente me fijo en el tamaño de la velocidad, crecieron. Es más grande, estamos yendo cada vez más rápido. Nosotros estamos viendo una curva y cada vez más rápido. ¿Ok? Ese cambio de la magnitud es descrito o está ligado a la aceleración tangencial. Vemos que hay una aceleración tangencial que está haciendo crecer el tamaño. Vemos que acá hay una aceleración tangencial que está haciendo crecer el tamaño, ¿no? Acá se ha tapado. Acá tenemos la aceleración tangencial. ¿Ok? Acá vemos que hay una aceleración tangencial que está haciendo que aún sea más grande. Entonces, como está creciendo la velocidad, eso está dado por, o es a causa de que estamos acelerando, estamos pisando, digamos, el acelerador en el auto, y eso está descrito por esta parte de la aceleración total. ¿Ok? Ahora, no solamente estamos cambiando el tamaño. Esta flecha es horizontal acá. Esta flecha es diagonal hacia arriba acá. Esta flecha es diagonal hacia abajo acá. También está cambiando la dirección. ¿Quién causa ese cambio de dirección? Es la aceleración radial. Esta de acá causa que hay ese cambio de dirección. Esta parte de acá ahora está, miren, fíjense, esta aceleración podríamos decir como que está jalando hacia arriba para que cambie la dirección, para que esto se vaya, la velocidad se vaya curvando. ¿Ok? ¿Ok? Esta aceleración radial está como jalando esta flecha para que no vaya en esta dirección, sino se vaya como, se vaya curvando. ¿Ok? Etcétera, etcétera. Acá fíjense, esta aceleración está como, acá no he olvidado dibujar la velocidad, acá la velocidad sería una flecha más grande todavía, ¿ok? Velocidad en D. Y esta flecha, aceleración está como jalando hacia arriba para que la velocidad no siga en este sentido, sino se vaya curvando. ¿Ya? Entonces, repito, lo más importante que puede entrar al examen es que la aceleración tangencial describe
cómo cambia el tamaño o la magnitud de la velocidad. Y la aceleración radial describe cómo cambia la dirección de la velocidad. Por eso son interesantes estas de acá. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ok. Eso es conceptualmente, y eso es lo más importante. Como fórmula, como fórmula. ¿Ya? Fórmulas, ¿ya? La aceleración tangencial, ¿qué es lo que describe? Cómo cambia el tamaño de la velocidad. Entonces, el tamaño de la velocidad, ¿qué es? Es esto matemáticamente, la magnitud. ¿Cómo cambia? Es sacar la derivada. La derivada matemáticamente es un cambio. Todos ustedes han visto, ya calculó uno, casi todos, perdón. Entonces saben que la derivada de algo, ¿ya? Es medir el cambio de respecto a otra variable. Entonces, aceleración, hemos dicho que es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Esto hemos visto antes, ¿ok? Acá la derivada no está a la velocidad, está al módulo de la velocidad. Esto no es totalmente lo mismo, ¿ok? Acá estoy derivando el módulo de la velocidad, acá estoy derivando la velocidad como vector. Son cosas diferentes, ¿ya? Y la aceleración radial, que muchos de ustedes tal vez la conocen también como aceleración centrípeta, está dada por esta fórmula. El módulo de la velocidad al cuadrado entre R. ¿Y qué es R? R es el radio del círculo en ese momento. En este momento, acá tengo un R en el punto A. En este momento, acá tengo un R en el punto D. R va cambiando si la curva va cambiando. En este momento, tengo un radio mucho más grande, ¿no? Un R en el punto C. Eso es R. R es el radio del círculo, R es el radio de curvatura. ¿Y qué es el radio de curvatura? Es el radio de ese círculo tangente. ¿Ya? R es el radio del círculo tangente. ¿Qué es lo que mide esto? ¿Cómo cambia la magnitud de B? ¿Qué mide esto? ¿Cómo cambia de la dirección de la velocidad? ¿Ok? Ahora muchas veces nosotros a V, que es la magnitud, lo llamamos simplemente V, ¿no ve? Sin la flecha. Entonces, por eso puede ser que acá vean simplemente esto. Cuando tenemos V sin la flecha, es implícitamente la magnitud de la velocidad. ¿Ya? Entonces, si tenemos V sin la flecha, significa esto. La magnitud de la velocidad. Ok, entonces, como ecuación que tendríamos, que la aceleración es AX en Y, AY en J, pero ahora también va a ser, también puedo analizarla de otra manera. A tangencial en el eje tangencial, más A radial en el eje radial, ¿ok? Y A tangencial, ¿qué es? Es la derivada del módulo de la velocidad respecto del tiempo en el eje tangencial. La aceleración radial o centrípeta, ¿qué es? Es el módulo de la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura por la aceleración, por el eje radial o en el eje radial. Ya tendríamos esto como fórmula. ¿Y cuánto vamos? 40 minutos, ya.
Esto de acá tal vez lo veamos después. Ahorita creo que no vale la pena. Ok. Ahora, cuando utilizamos... ¿Dónde estábamos? Tac, tac, tac. Ah, y algo más que citaba el video. Eso más anotaremos. Cuando teníamos esto de acá, el módulo o el tamaño de la aceleración que era, por Pitágoras era la parte x al cuadrado más la parte y al cuadrado. Acá pues no cambia nada. Acá el tamaño de la aceleración va a ser su parte tangencial al cuadrado más su parte radial o centrípeta al cuadrado. ¿Ya? Reemplazando vamos a tener, va a ser la derivada de b de t al cuadrado más esto de acá al cuadrado sobre r todo al cuadrado. Simplemente estoy reemplazando. ¿Ok? Si se dan cuenta no cambia la estructura. La estructura sigue siendo lo mismo. ¿Ya? Ahora, acá yo creo que me van a poder responder. Más de uno. Levanten la mano. Tengo una partícula. Pues eso me olvidé decir antes. Cuando utilizo radial y tangencial, cuando utilizo X y Y, pues utilizamos radial y tangencial cuando haya curvas. ¿Ya? Aceleración tangencial y radial. Utilizamos este enfoque cuando la trayectoria tenga curvas. Ahí es donde nos conviene. ¿Ok? Cuando el movimiento es rectilíneo, me conviene más utilizar esto de acá. Cuando el movimiento es parabólico, me conviene más utilizar esto de acá. ¿Por qué? Porque la aceleración es la gravedad y siempre es vertical. ¿Ok? Pero cuando tengo un movimiento rectilíneo, un movimiento con curvas y la aceleración está evolucionando, está cambiando con las curvas, entonces es más fácil analizar desde el punto tangencial y radial. Entonces, a lo que iba. ¿Qué movimiento más elemental tenemos que sea curvilíneo? Y sería un movimiento circular. Fíjense, si yo tengo una partícula que está moviéndose en un círculo, ¿ya? La trayectoria es este círculo. Y aparte, velocidad tangencial, velocidad tangencial, velocidad tangencial, velocidad tangencial. Y aparte, si yo mido el tamaño de la velocidad, digamos que acá es 10 metros por segundo. Acá también sigue siendo 10 metros por segundo. ¿Ok? Pero solamente el tamaño. ¿Ya? La pregunta es esta. ¿La velocidad no cambia? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Hay cambio en la velocidad? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Quién me responde esto? A ver, vamos con Marco o Fernanda. Si te pregunto, ¿la velocidad cambia o no cambia? Según yo, la velocidad cambia en dirección, Ok. Pero no cambia en magnitud. magnitud. ¿Ya? Entonces eso tienen que ya diferenciar. ¿Ya? Acá lo que vemos es que la velocidad
en magnitud no cambia, pero la velocidad en dirección sí cambia. Y un vector es magnitud y dirección. Entonces, si uno de los dos cambia, cambia el vector. Este vector no es lo mismo que este de acá. Se nota que son dos flechas diferentes, miden lo mismo, pero son dos flechas diferentes. No podemos decir que son la misma flecha. Lo que sí podemos decir es que tienen el mismo tamaño. Ahora, si hay un cambio en la dirección y no hay un cambio en la magnitud, hay una de esas que vale, eso provoca que una de las aceleraciones que estamos analizando valga cero. ¿Cuál crees que es, Fernanda? ¿Cuál aceleración valdría cero? Según el análisis que has hecho, que es este de acá. Te repito que hay dos aceleraciones. Hay una aceleración tangencial en el eje tangencial y hay una aceleración radial en el eje radial. ¿Cuál de estas vale cero? La aceleración radial. La aceleración radial es la que provoca el cambio en la dirección. Entonces, si la aceleración radial es cero, la dirección no cambia. Y no es el caso, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué es lo que no cambia? La Fernanda, aceleración tangencial. la magnitud no cambia, ¿ok? Ujú. Y por lo tanto, la aceleración tangencial es cero. ¿Ok? Cambia Ok. la dirección a causa de esto. Este de acá provoca el cambio de la dirección. Este de acá provoca el cambio de la magnitud. Pero como la magnitud no cambia, entonces, ¿cuál es la conclusión? Que esto de acá es cero. Como esto no cambia, no hay aceleración tangencial. No hay algo tangencial que está haciendo que esto crezca o que esto sea más pequeño. ¿Ok? Acá pongámosle aceleración tangencial y acá aceleración radial. Ok, entonces si dibujo acá, mi dibujo ¿cómo va a ser? La aceleración va a haber una parte radial y si es que hubiera una parte tangencial estaría acá, digamos, si estuviéramos creciendo la velocidad. Si estuviéramos achicando la velocidad, estaría acá, ¿no? Pero no hay ninguno de los dos. Si fuera esto, estaríamos con una aceleración total así, ¿verdad? Pero no hay tal. La aceleración tangencial es cero, digamos, acá hay un cero. Entonces, la aceleración total es simplemente la aceleración radial. Acá es simplemente la aceleración radial, etcétera, etcétera. Este movimiento es lo que ustedes han visto como movimiento circular uniforme. ¿Qué es el movimiento circular uniforme? Que el tamaño, no la velocidad, el tamaño de la velocidad es constante. Me estoy moviendo a 10 metros sobre segundo en un círculo y no cambio esa velocidad, ese tamaño. Esto es la demostración, pero no haremos mucho énfasis en eso. ¿Qué quería decir? Tac, 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 tac. Ya. Ok. Entonces recordemos, vamos a tener solo esto, ¿verdad? Y recordemos que la aceleración radial es el tamaño de la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura
por dirección radial. Y el radio de curvatura acá es constante. Fíjense. Un plomo lo voy a poner. Si yo analizo este punto, su radio es esto de acá. Si yo analizo este punto, el círculo tangente es este de acá, el radio es esto de acá. Si yo analizo este punto, el círculo tangente es el mismo círculo, su radio es acá. El radio no cambia, ¿ya? Entonces el radio de curvatura, acá vamos a poner el radio del círculo, es R. Entonces el radio de curvatura va a ser el radio del círculo, en este caso. ¿Ok? Entonces, he borrado algo, ok. Entonces estamos a velocidad constante y aparte, también el radio de curvatura R es constante y va a ser igual al radio del círculo. La curvatura no cambia. La curvatura constante. Eso también tiene de especial este movimiento. Tac, 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 tac. Ya. Luego quiero ver esto de acá. Ok, hagamos una pausa. ¿Quién ha participado? Fernando, ¿no? ¿Alguien más participó? Creo que no, ¿cierto? ¿O sí? Ok, hacemos una pausa. Nos vemos unos minutos.